en el resumen y caractericemos. Entonces, la estadística, lo que nos interesa a nosotros es la estadística descriptiva. Lo que busca es recolectar información y poder ilustrarla, informarla, graficarla o representarla de manera que sea entendible toda la información de los datos. La diferencial es cuando yo, a partir de muestras, extraigo conclusiones a toda la población. Ahora, la inferencial no entra, no está dentro, y el concepto de inferencial está relacionado con probabilidades. Cada hablamos de una población es un conjunto que posee alguna característica común. Típico ejemplo, los estudiantes. Una muestra es un subconjunto de la población. Si tenemos una población por los estudiantes, una muestra serían, por ejemplo, lo que dice acá, los estudiantes que viven en Berlín. Ahora, para que una muestra sea posible de estudiar y obtener información de ella, debe ser dos cosas: representativa y aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Que la muestra haya sido elegida al azar. Y representativa, que tenga una cantidad mínima para poder obtener información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener, y uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, con las encuestas, ya, es que la metodología con la cual se obtiene la muestra muchas veces es cuestionable. Si yo, por ejemplo, voy a las 12 del día a la plaza de armas y supuestamente esa es mi muestra, ya viene sesgada, porque la gente que va a estar desocupada a las 12 del día en la plaza de armas corresponde a un grupo en particular que no está trabajando, no está estudiando y puede estar en la plaza de armas. Por lo tanto, ya tiene un sesgo. Si yo tomo una muestra, por ejemplo, a la salida del metro, estación militar, también tiene sesgo, porque corresponde específicamente a la gente que está saliendo de allí. Entonces, por ejemplo, si yo hago una encuesta y la hago telefónicamente, también tiene sesgo. ¿Por qué? Porque en la actualidad, ¿quién tiene teléfono en la casa? No mucha gente. ¿Quién contesta el teléfono fijo en la casa? Generalmente alguien que pueda estar desocupado para contestarlo. Entonces, eso ya va correspondiendo a un grupo en particular. Por eso las encuestas son tan delicadas. Las encuestas no son mentirosas. El problema está en que la muestra debe ser representativa. Entonces, ¿cómo realmente uno obtiene una muestra representativa? Se tendrían que elegir casas de Chile al azar. Y la muestra tendrían que ser en esas casas. Pero eso sale caro. Muy caro. ¿Se fijan un poquito? Entonces, claro, no es que las encuestas sean mentirosas, no que sean mañosas, no que sean mentiras, sino que para que mi estudio tenga validez, la muestra debe ser representativa y aleatoria. Cuando una encuesta con un muestreo se hace bien, se pueden obtener conclusiones razonablemente correctas. ¿Está claro? Ahora, ¿parecerá esto que tiene un sesgo político lo que estoy diciendo? No, no es así. Es para que entiendan que las encuestas bien hechas permiten predecir el comportamiento de la población. ¿Está claro? Hay un margen de error posible, pero permiten predecir eso. No es que las encuestas sean mentiras, sino que el procedimiento del muestreo a veces es cuestionable. ¿Está claro? Ya. Porque lo más bien es que ustedes les pueden hacer una pregunta en que les hagan una descripción de un muestreo.
y les pidan que analicen dónde estaba mal. ¿Cuál es el detalle que hace que sea el muestreo no sea ni representativo ni aleatorio? ¿Está claro? ¿Ya? Es decir, ¿puede aparecer una pregunta así? Obviamente. Variables. Variables cualitativas corresponden a atributos. ¿Ya? Una de las cosas que siempre uno suele pensar que las variables cualitativas son nombres. Pueden ser números también. Su número de teléfono, la patente de un auto, la dirección de una casa, son variables cualitativas. ¿Por qué? Porque en el fondo, una variable cualitativa, la mejor test para determinar que es cualitativa es que el promedio no representa nada. ¿Cuál es su número de casa, Javier? 1180. ¿Perdón? 1180. 1180. ¿Y el suyo, Gonzalo? 32. ¿82? 32. 32. ¿El promedio entre ellos significa algo? ¿Hay alguna casa que sea el promedio que esté entre las dos casas? En absoluto. Eso es lo que uno puede entender para una variable cualitativa. El promedio de las variables cualitativas no significa nada. Si yo saco el promedio de los números de teléfono, ¿representa algo? No. Pero si yo saco el promedio del número de hermanos que tienen ustedes, sí representa algo. Porque tendría el total de hermanos dividido por el número de personas. ¿Está clara la idea? Entonces, la variable cualitativa corresponde a atributos. No es medible. Los números de teléfono, la patente de un auto, la dirección, son variables cualitativas. Dos tipos de variables cualitativas, nominal y ordinal. Nominal solo se puede ordenar alfabéticamente. El nombre de ustedes. Esa es una variable nominal. El color que les gusta. Nominal. La fruta favorita. Su comida favorita. Si tienen algún club de el deporte favorito. Esas son variables nominales. Ordinal. Tienen un orden. ¿Qué significa? Nivel educacional, rango militar. Hay un orden ahí. ¿Cuántos oficiales, cuántos suboficiales, cuántos coroneles, cuántos generales posee Carabineros? Y ahí hay un orden. ¿De acuerdo? Es decir, hay una jerarquía. Medallas de oro, medalla de plata, medalla de bronce. ¿De acuerdo? Eso también es una variable cualitativa ordinal. Variable cuantitativa son aquellas... ¿Se empiezan a fijar que ya la voz ya no me acompaña? O sea, la semana pasada ya le había avisado de que esta semana iba a pasar. Yo creo que mañana realmente va a estar en crisis mi voz. Variable cuantitativa resulta de una medición o conteo. ¿Ya? Es decir, la variable cuantitativa tiene sentido encontrar promedio. Corresponde a un número que puede ser discreto, como por ejemplo el número de hijos, el número de hermanos, o continuo, que son específicamente, en términos generales, las variables físicas, como longitud, masa, tiempo. Esas son variables continuas. Ya, medidas de tendencia central. N es el número de datos de la muestra. Por ejemplo, acá en sala hay 4 personas. ¿Listo? X es el valor que toma la variable. Si yo les pregunto cuántos hermanos tiene cada uno, eso sería la variable. Número de hermanos. FI es cuántas veces se repite un dato. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tiene Javier? 1. Álvaro. 2. Gonzalo. 3. Rodrigo. 2. Entonces, 2 hermanos tendrían una frecuencia de 2, porque se repite 2 veces. ¿Está clara la idea?
Es el número de veces que aparece un dato. 3 hermanos tiene frecuencia 1. Un hermano tiene frecuencia 1. 2 hermanos tiene frecuencia 2 porque apareció 2 veces. Cuando tengo datos tabulados, siempre considero un intervalo. Intervalos. Y los intervalos generalmente, voy a la pizarra, voy a tratar de escribirlo en la pizarra, los intervalos cerrado, abierto. Salvo el último, que va a ser cerrado, cerrado. ¿Perfecto? Los intervalos o clases. Marca de clase, valor intermedio. Cuando tengo intervalos, recuerden, límite inferior, límite superior, marca de clase, límite inferior, más el límite superior partido por 2. Esa es la marca de clase. Límite superior ya no lo considera. La marca de clase es el promedio. ¿Estamos claros hasta acá? La marca de clase es importante en datos en forma de intervalo, porque es el valor que utilizaremos para calcular los promedios. Suele complicar bastante el cálculo de promedio cuando tengo intervalos, porque debo utilizar la marca de clase. Entonces, primeros datos de tendencia central, la media. ¿Qué es lo que tenemos acá? El promedio, o media aritmética, o media, corresponderá a la suma de datos, la suma dividido por el total de datos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si los tengo agrupados en tabla? Dato por frecuencia. ¿Y por qué lo multiplico por frecuencia? Porque hay el número de veces que aparece. Y es exactamente lo mismo que esto. Entonces, el promedio será dato por frecuencia respectiva, todo dividido por L. Cuando los tengo en forma de intervalos, ¿qué es lo que utilizo? La marca de clase. ¿Y por qué divido por la suma de las frecuencias? Porque esto sería el total de datos. N. ¿Todo bien? ¿Sí? Mediana. ¿Qué es la mediana? Olvídense de estas fórmulas que solamente confunden. Recuerden que la mediana es, ustedes toman el total de datos, le suman 1 y lo dividen por 2. Siempre, siempre. No importa que los datos sean pares o impares. ¿Por qué? Porque si son pares, esto le va a dar decimal. ¿Sí? Porque n más 1 va a ser impar y va a ser decimal. Entonces considero, si estoy buscando el dato 10,5, tomo el dato 11, el 10 y los promedios. Siempre la mediana les cuesta porque conceptualmente lo importante de la mediana es que separa el 50% inferior del 50% superior. No se queden conceptualmente. ¿El promedio qué es? El dato que equilibra. Tal que lo que está sobre y lo que está abajo se compensan. Como si fuera una balanza. La mediana, 50% inferior, 50% superior. Entonces, la mediana me es muy fácil calcularla si tengo los datos agrupados en tabla, porque voy considerando los menores, los mayores, hasta que llego al o los centrales. Está Gonzalo. Rodrigo.
Entonces tenemos la mediana ya. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Qué es la moda? La moda es el dato de mayor frecuencia. Si no existe un dato que tenga mayor frecuencia, ya es amodal. Puede haber dos datos con mayor frecuencia. Por ejemplo, respecto a los hermanos. ¿Cuál es la moda? Dos hermanos. Si hubiese sido, por ejemplo, el caso 0, 1, 2 y 3 hermanos, donde todos los datos son distintos, amodal. Si usted tuviera dos hermanos, dos hermanos, dos hermanos, dos hermanos, amodal. Porque no hay un dato que tenga mayor frecuencia que los demás. ¿Está claro ahí? Es que el total de frecuencias, o n, son lo mismo. Valentina, si yo sumo todas las frecuencias, el número de veces que aparecen los datos, lo que me tiene que dar es n. ¿Se entiende, Valentina? Ya, veamos acá un ejemplo. Si la suma de las frecuencias, por ejemplo, acá tenemos un dato, veamos esta tabla. Intervalos 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, y el último debería ser cerrado. ¿Ya? Que generalmente esa es la forma en que emplea Denver. El último intervalo cierra. Y en ambos casos, el límite inferior y el límite superior, ¿ya? Sigue siendo, esté cerrado o abierto, sigue siendo el mismo. Límite superior, si estuviera cerrado, 23. Límite superior, si está abierto, 23. ¿Qué cambia? La interpretación. ¿Bien? Entonces, la marca de clase es el promedio. 14, 16, 18, 20, 22. Y generalmente, no siempre, generalmente, los intervalos son de igual amplitud. ¿Qué es la amplitud? La diferencia entre el límite superior y el límite inferior. ¿Cuál es la amplitud de todos estos intervalos? 2. Pero si está incluido o no está incluido, no importa. La amplitud, límite superior menos límite inferior. ¿Todo claro hasta acá? Ya. Y en esta parte hay que ser muy preciso, porque si no ustedes se confunden. Entonces, la frecuencia de este grupo, 7, 8, 5, 3, 2, y la suma de las frecuencias que me da n, el total de datos. Si multiplico el dato por la frecuencia, o marca de clase por la frecuencia, al sumar esto me indicaría cuántos de estos datos son, hay 7 datos que son 14. O aproximadamente 14, porque están entre 13 y 15. ¿Bien? Pero pues sí, fíjense un poquito, cuando tengo datos en forma de intervalos, que es interesante esto, cuando tengo datos en forma de intervalo, no sé exactamente cuánto vale. Podría ser 13, ¿sí? 13,5, ¿sí? 14, ¿sí? Podrían haber 7 datos que no fueran 13, ¿sí? Podrían ser 14. O podrían ser 14,9. Entonces hay que tener cuidado porque uno pierde la información fina cuando tiene los datos tabulados como intervalo. ¿Está claro? Porque yo no sé realmente cuánto valen estos 7. Sé que están en este intervalo, entre 13 y 15, sin incluir 15. Pero no puedo afirmar que tengan un valor preciso. ¿Está claro? Y ahí hay que tener cuidado.
porque ahí es donde nos va a confundir y permanentemente van a aparecer afirmaciones que nos pueden llevar a dudas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es f grande? La frecuencia acumulada. 7 más 8, 7 más 8 más 5, 7 más 8 más 5 más 3, 7 más 8 más 5 más 2, y al final, en la frecuencia acumulada, siempre debo llegar a él. ¿Cuál sería el promedio? La suma de los datos dividido por el total de datos. 16,8. ¿Cuál es la moda? ¿Puedo afirmar algo así? ¿Cuál es la moda? A ver, cuidado. Primero, 1. La moda es el dato de mayor frecuencia. ¿Puedo afirmar que la moda es 16? No. Pero se puede afirmar que el intervalo es... Entonces, cuidado con esto. La afirmación correcta es fina. Si tengo 8, lo que puedo afirmar es que existe un intervalo modal, pero no la moda, porque no sé qué dato tiene mayor frecuencia. Porque acá podría ser, sin problema, que fueran 3 datos 15 y otros 3 datos fueran 16 y los dos últimos fueran 16,5. Pero acá, si hubiera 5 datos que fueran 18. Puedo tener algo así. Por lo tanto, no puedo afirmar que la moda tenga un valor en particular. ¿De acuerdo? Lo que sí puedo afirmar es que el intervalo modal es de 17, de 15 a 17, donde la marca de clase es 16. ¿Está claro? Ya. La mediana. ¿Puedo afirmar dónde está la mediana? En principio, la mediana correspondería al dato que está en la posición número 13. Si tengo 5 datos, el tercero es la mediana. Separa 50% superior, 50% inferior. La mediana, en este caso, es un dato. ¿Puedo afirmar que el 50% es mayor a la mediana? No necesariamente. Porque si tengo 5 datos, tengo solo 2 datos mayor a la mediana. Y eso no es el 50%. Entonces, ¿cuál es la afirmación correcta? La mediana es mayor o igual al 50% de los datos. ¿Bien? Y también, de la misma manera, es menor o igual al 50% de los datos. Este momento tengo que ir a cambiarme esto porque realmente tengo la cara empapada. Ahora, vamos a terminar esta parte por lo menos. Entonces, ¿cuál sería la mediana? Sabemos que el intervalo modal, 15 y 17, ¿cuál sería la mediana? La mediana, debo buscar el dato 13. N más 1 partido por 2. N más 1 partido por 2. 13. El dato 13 me separa el 50% inferior del 50% superior. ¿Lo separa en forma exacta? No. Porque tendré 12 datos menores a la mediana y 12 datos mayores. Por lo tanto, puede ser mayor o igual al 50% de los datos, menor o igual al 50% de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, busco el 13. Acá está hasta el 15. Por lo tanto, en este intervalo debe estar la mediana. Esa es la afirmación que podemos dar. ¿Se puede hacer una aproximación de la mediana? Sí, pero eso no entra. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer una aproximación de la moda? Sí, pero es muy extraño eso, ¿cierto? Entonces, quedémonos con las afirmaciones en forma correcta. Tenemos intervalo modal y tenemos intervalo donde está la mediana. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Alguna duda?
voy a ir a secarme la cara. Ya, perfecto. Como les decía, voy a ir a secarme la cara porque al hablar en este tono, para que me escuchen, esto se convierte en algo molesto. Ya. Entonces, lo que teníamos al respecto, ya tenemos promedio, mediana, moda. Vamos a las medidas de posición, llamamos los cuantiles. Acá tenemos cuartiles, son 3 valores posibles y aproximadamente se paran en 4 partes. Y debe representar cada uno de los cuartiles 25% de los datos. Quintiles, 50% de los datos, serían 5 partes aproximadamente. Y los deciles lo mismo, al igual que los percentiles. ¿Cómo se calcula cada uno de ellos? Tal como la mediana era n más 1 la mediana era n más 1 partido por 2, buscábamos el dato que estuviera en esa posición. Para los cuartiles, si queremos ser precisos, ¿de acuerdo? Cuando a veces me preguntan, generalmente DEMRE no se complica acá. ¿Ya? No va a pedir que la calculen exactamente, sino que busquen 25%, 50%, 75%. Y eso se puede buscar en frecuencia acumulada. ¿Ya? Ahora, cuando necesiten calcular en forma precisa y exacta, toman en el cuartil n más 1 dividido por 4 partes, y buscamos qué cuartil estamos buscando, el primero, el segundo, el tercero, y buscamos el dato que esté en esa posición. Entonces, un cuarto, un medio, 3 cuartos. ¿Bien? Quintiles, lo mismo, pero en vez de dividir por 4, divido por 5, y ahí busco un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. ¿De quiénes? De los datos. Deciles, nuevamente, n más 1 lo divido por 10. Esto es cuando necesito encontrarlo en forma precisa. Pero lo más relevante es este concepto. Separa en grupos de 10%, aproximadamente. Porque al igual que la mediana, que debiera separar 50% inferior del superior, no necesariamente es exactamente el 50%. Si tengo 5 datos, la mediana es el tercero.
y no tendré 50% mayor y 50% menor. Pero sí puedo afirmar que es mayor o igual al 50% y menor o igual al 50%. Eso sí puedo. Percentile, lo mismo. N más 1, lo divido por 100 y busco el dato que esté en esa posición. Es decir, la misma expresión que para la mediana, sí, en la mediana divido en dos partes. En los cuartiles divido en cuartos. En los quintiles divido en quintos. En los deciles divido en décimas y los percentiles divido en centésimas. Y la palabra que tienen que tomar siempre en consideración es aproximadamente. Acá están los ordenados de menor a mayor, para los cuartiles n más 1 cuarto, para los quintiles n más 1 quintos, para los deciles n más 1 décimos y para los percentiles n más 1 centésimos. Si me da, por ejemplo, si esta posición, si da entero, lo encontramos de inmediato. Pero si da decimal, tomamos el mayor y el menor. Si estoy buscando el dato que esté en la posición 10,5, tomo el décimo, el undécimo y los promedios. Lo mismo se aplica para los quintiles, deciles y percentiles. ¿De acuerdo? Superior e inferior y los promedios. No existe el dato que esté en la posición 10,5 porque no existe la posición 10,5. No existe eso. Es como estar, ya, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Quién está en el 2,5? No hay nadie. No existe esa posición. ¿Listo? Por eso se promedia. Si es entero no hay problema, pero si es decimal, superior e inferior. Pero esto es generalmente cuando uno necesita determinar en forma precisa, pero no se complican. Generalmente no se complican. Generalmente. ¿Ya? Y ojalá que veamos un cajón con bigote. Ya, acá viene el gráfico, pero vamos a revisar. Pero veamos bien el cajón con bigote. Profe, en el caso de que uno saca ese cuartil, en caso de que salga 3,8, lo tengo que hacer con el 4 y el 5. El cuarto dato y el quinto dato. ¿Cuánto dijiste que daba? 3,8. 3,8. El cuarto y el tercero. El superior, el inferior. El cuarto dato con el tercer dato lo promedias. ¿Ya? No es que tengan que promediar 3 y 4, no, es el dato que esté en la posición tercera y el dato que esté en la posición cuarta. ¿Listo? Siempre va a ser con los números enteros que están. Exactamente, porque no existen posiciones decimales. Ya, es como cuando los edificios. Bueno, algunos edificios tienen unas cosas raras por ahí que ponen el piso 1,5. Hay edificios raros así. Pero generalmente no. Ya, uno pasa del primer piso al segundo piso. Al tercero, al cuarto, al quinto. Y por lo general no existe el piso 3,5. Por lo general. Hay unos edificios raros que tienen cosas de ese tipo. Ya. Cajón con bigote. Profe, ¿Ya? una duda, cuando uno está calculando medidas de posición ¿Ya? y no sé, me sale 8,5 y el octavo término es un intervalo y el noveno es otro intervalo diferente. En ese caso, ¿la mediana cuál es? O sea, la medida de posición ¿cuál es? Marca de clase. Con marca de clase. clase. Ah, yeah. Ya, el promedio es marca de clase. Y te das cuenta de que el promedio de la marca de clase va a ser el límite superior o el límite inferior. Ya, gracias, profe. De los intervalos. Ya. Entonces, veamos gráfica de caja y bigote. Lo que tenemos es lo siguiente. Dato menor,
dato mayor, esos son los extremos, primer cuartil, segundo cuartil, siempre 50%, es igual a la mediana. El percentil 50, 50%, igual a la mediana. El segundo cuartil, igual a la mediana. El quinto decil, 50%, debe ser igual a la mediana. Porque lo vamos a calcular de la misma manera. Por lo tanto, siempre el segundo cuartil es la mediana. El tercer cuartil, 75%, aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, puedo afirmar que entre este valor y este valor tengo un 25% de los datos casi siempre. No puedo afirmarlo. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con eso. Ya. Entonces, menor, mayor, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Y los cuartiles debieran separar 25, 50, 75 aproximadamente. ¿Bien? Ya. Cuando hablamos de simétrica, cuando tiene una estructura en que están todos separados homogéneamente. Es como en un vagón de un metro. Están todos distribuidos en el vagón del metro, todos separados a la misma distancia. Asimétrica positiva. Se carga a valores mayores. Hay más gente. ¿Ya? Es este caso, no. Están más apretados acá, por ejemplo, se carga a valores menores, perdón, asimétrica positiva a valores menores. Y esta vez es como si acá estuvieran más apretados. Debiera tener aproximadamente el 50% de datos menores acá. Es decir, en una parte del metro están todos más pegados. Negativa, tengo más gente en la parte superior. Están más pegados ahí. ¿Cuántos debieran ser aproximadamente? 25, 25, 25, 25. 25, 25, 25, 25. 25, 25, 25, 25. Aproximadamente. ¿Bien? Sí, ha sido... Veamos el taller. Entonces, ¿cuál es la mediana? Estamos acá, ya, lo vamos a ver en la pizarra. En vez de ordenarlos, que me voy a tardar mucho, voy verificando. Mayor, menor, ya, listo. Menor, mayor, perfecto. Entre ellos se cancelan. Luego, 4, 5, 5, 5. Estos son menor, mayor. Y estos dos son los centrales. Arriba, menor. Sería abajo, arriba. ¿Ya? Luego 4, 5, 5, 5. Lo que viene a continuación. Y estos dos son centrales. La mediana, el promedio. 4, 9. ¿Todo claro? Vamos a hacer todos los problemas de acá de desarrollo para repasar estas cosas. Y si no alcanzo a resolver problemas de EMRE ahora, en esta vuelta, yo creo que en la vuelta siguiente es más corto, porque es análisis de gráficos, va a ser mucho más rápido. Entonces ahí puedo buscar problemas de EMRE que estén relacionados con estadística. Ya, la media. A ver, tengo que sumar estos datos. Entonces, ¿qué me conviene? Inmediatamente la suma, saco, fíjense que este es 2,5, este es 2, y este es casi 1. Entonces, el promedio va a estar cercano a 1, algo. Tiene que ser como 1, algo. ¿Bien? Ya. Entonces, sumamos. Mido con un múltiplo 15. No, ni siquiera 30. 15 más, y acá tendríamos que esto debe ser
Jorge es 60, ¿sí? Y acá 6 sería 24. Entonces, ¿cuánto me da todo esto? Serían 39, 99. Partido por 30. Simplifiquémoslo por 3, para que trabajemos un número más pequeño. Me daría 33 partido por 10. Listo. ¿Y por cuánto tengo que dividir para calcular el promedio? Por 3. Por lo tanto, me queda 33 partido por 10 por un tercio, simplifico, 11, y esto va a ser 1,1. ¿Bien? Hicimos, te pido un poquito que siempre es conveniente hacer una estimación inicial. Claro, esto es 0,5, esto es 2, esto es 0,8. Entonces, el promedio tiene que ser 1, algo. 1,1. Perfecto. Siempre es conveniente hacer una estimación inicial. Ya, la media aritmética de los pesos de 4 mujeres es 65 kilos. Si nadie pesa más de 70 kilos, ¿cuál es el menor peso que puede tener una de ellas? Veamos bien. Nadie pesa más de 70. Por lo tanto, ¿cuáles son las posibilidades más extremas? 70. Porque dice, nadie pesa más de 70. Por lo tanto, puedo tener 3 mujeres con 70 kilos, 3, y una que sea inferior. Por lo tanto, acá estoy en 5 kilos sobre promedio, 10, 15. Por lo tanto, una de ellas podría pesar 50. Y para que el promedio sigue siendo 65. Me sobran 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, me sobran 15 kilos sobre el promedio. Por tanto, alguien tiene que equilibrar por la parte baja por los otros 15 kilos. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es el menor peso que puede llevar una de ellas? 50 kilos. ¿Vamos bien? ¿Sí? El 4. ¿Qué me entrega el 4? Me dice, borremos todo esto. Tengo un conjunto de datos. ¿Cuál es el valor de X? Se sabe que la media es 7,8. Bueno, en principio sé que la suma tiene que ser, el promedio es la suma de datos partido por el total de datos. Si me dicen que el promedio es 7,8 y tengo 5 datos, puedo obtener la suma. 7,8 por 5 es 35 y 4. 35 y 4 es 39. Y esta es la suma de los datos. ¿Bien? Ya. Entonces, ¿cuánto llevo hasta acá? 15 más 17, eso es 32. Más X tiene que ser 39, por lo tanto X vale 7. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Van a venir a despedirse la próxima semana? Chicos, ¿van a venir a despedirse la próxima semana? Francisca, Fran, Génesis, Gonzalo, Catalina, Cata, Camila, Bastián, Fernanda, José, Martín, Luis, Paloma, Valentina, Vicente,
¿Sí? Por lo menos una vez, por lo menos verlo una vez. ¿Ya? ¿Ok? Para despedirme, la próxima semana para despedirnos, pues sí, la próxima semana ya es la última semana. Así que lunes, martes yo creo que serían buenas fechas. Bueno, si también pueden venir el miércoles en la tarde, o el jueves voy a estar acá todo el día. ¿De acuerdo? Pero espero que no vengan el jueves. Ya, el jueves ya deberían ustedes desconectarse. El miércoles deberían ya desconectarse de lo que significa pregunta. Miércoles, jueves, viernes debieran descansar, dormir mucho. ¿Ok? Descansar. La prueba es agotadora físicamente. Ya. ¿Qué tengo aquí arriba? Un montón de datos, ¿cierto? Y me piden encontrar la moda y la mediana. Entonces, la mediana, veamos la moda. Parecería que 21 es la moda, ¿no? No hay ningún otro que se repita 3 veces. ¿Bien? Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Lo ordenamos para que mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor, hasta que nos lleguemos al centro. ¿De acuerdo? Entonces, mayor, 24. Menor, 10. Perfecto. Ahora, mayor, tengo 3 21. Y tengo 17, 21, 21, 21, 17, 17, 18. Perfecto. Y quedé con solo uno. Al centro, 20. 20 es la mediana. ¿Cuántas unidades es mayor la moda que la mediana? 1. ¿Bien? Como dicen algunos, ya me están acusando que tengo COVID. No, si sencillamente he hablado mucho durante, ¿cuántos días ya? Desde que empecé a realizar la jornada. Recuerden que fue mucho trabajo eso. Y ahora ya la garganta ya pronto va a llegar un momento en que no me dé más. Ya, pronto. Muy pronto. Es decir, este fin de semana no hablo. Ni el sábado ni el domingo. A los que están trabajando con pruebas, hoy día, en un rato más, voy a enviar una y de ahí voy a enviar más. ¿De acuerdo? No voy a hacer grupo nuevo. Esto solamente está avisando. La media de 30 números es, de media de 30 números es 50. La suma, partido por n, esa es la media. ¿Bien? Esta es la relación básica. La suma de los datos dividido por el total de datos es el promedio. Entonces, me dice que la media es 50. La suma no sé cuánto es, pero que son 30 datos. Por lo tanto, inmediatamente puedo saber que la suma de los datos tiene que ser 15.500. Me dice, y se agregan 6 números cuya media es 12. ¿Cuál es la nueva media? Bueno, esta era la suma, vamos a poner el grupo 1, la suma del grupo 1. El grupo 2 también tendrá 6 datos y el promedio es 2. Entonces, ¿cuánto van a sumar en el grupo 2? En el grupo 2, la suma es 72. Calculamos el promedio, no nos compliquemos. Ahora la suma de los datos totales es la 1 y la 2 dividido por el nuevo total. Y ese va a ser el promedio. Sabemos la suma, por lo tanto tendremos que esto es 1572. ¿Cuál es el total de datos ahora? 36. ¿Va a bajar el promedio? Obviamente que tiene que bajar el promedio, pues si antes el promedio era 50 y esto tiene promedio 12, obviamente va a bajar. ¿Cuánto? No mucho, porque son 6 datos más. Así que el promedio tiene que ser como 40 y algo. Esa es mi estimación inicial, tiene que ser 40 y algo. Va a bajar, pero no mucho. Entonces dividamos.
1572 dividido por 36. ¿Cuántas veces está contenido acá? 4 de inmediato. 24, 2, 12, 14. 3, 1, 2. No alcanza ahora a 4, sino que es 3, 43, ya estamos. 6, 18, 1, 10. ¿Cuánto me falta acá? 24. Perfecto. Y 43, y esto tampoco va a ser exacto, y me queda 30 y 43, ¿cuánto sería esto? 8, no, 7. 7, no, tampoco. 6. 36, 3. Entonces, esto es acá. ¿Ya? Entonces, a ver, 6, 36. 18, 21. ¿Y cuánto me falta ahí? Me faltan 20 y tantos. 24. 4, 2, 24. Ah, entonces viene un 24 periódico. 43,6 periódico. Ya. Sí. Interesante para practicar un ratito. Nada más que para practicar lo que significa. Pero, ¿me preguntan así? No, no me preguntan así. Recuerden, lo que tiene, ¿cuál es el cambio de switch que tenemos que tener? Hay que invertir tiempo en la lectura. Generalmente las preguntas son más rápidas. Medianas. Tengo una tabla. ¿Qué hacemos? Frecuencia acumulada. De inmediato. 3, 8, 10, 16, 19, 20. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy buscando? 20 más 1 partido por 2. El dato que esté en esa posición. Dato de la posición 21, 10,5. Por lo tanto, tengo que buscar el 10 y el 11. Dato 10, el décimo, el dato 11, y lo divido por 2. ¿Dónde? ¿Cuánto vale el dato décimo? Acá está. 4. ¿Cuánto vale el dato 11? 5. Por lo tanto, la mediana es 4,5. ¿Bien? E incluso, fíjense, acá llevo 10 datos. Y acá también tengo 10 datos. ¿Dónde está la mitad? La mitad. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de Q? Si se sabe que la media aritmética de P y R es 40 y la media aritmética de P, Q y R es 80. Bien, fíjense, agregué un dato nuevo y el promedio subió bastante. Entonces Q necesariamente es mayor a 100. ¿Sí? 100 y algo. Bien, sabemos que P más R dividido por 2 es 40. Por lo tanto, P más R tiene que ser 80. ¿Sí? Y P más Q más R partido por 3 es 80. Por lo tanto, P más R más Q es 240. Pero ya sabemos cuánto vale P más R. Vale 80. 80 más Q es 240. Por lo tanto, paso restando 160. Lo que habíamos estimado inicialmente. Para que el promedio subiera tanto, tenía que ser mayor a 100. Nueve. Se agrupan las edades de los niños que viven en un condominio. Fíjense
que los intervalos están, este está cerrado, abierto, 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 y acá falta un intervalo que debería estar así. ¿Bien? Están medio raros los intervalos, ¿se fijan? ¿Ya? Generalmente, porque Temre es ordenadito en esto. Siempre es súper ordenado. Acá los intervalos es cerrado, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto debe ser cerrado, y abierto, cerrado. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el porcentaje de niños que tienen a lo más 8 años? A lo más. Por lo tanto, como máximo, ¿quiénes son? Este grupo. Porque el otro está incluido. Este grupo. ¿Y cómo calculamos el porcentaje? Esto, grupo, respecto al total. ¿Cuánto llevo acá? 20, 30. Y me faltan 10 más, que serían 40, por lo tanto esto es 75%. 3/4. Profe, Dígame. si el intervalo del 6 al 8 fuese cerrado, o sea, no incluyera 8, no Ahí podríamos... no podríamos firmar. Ah, ya. Si fuera intervalo abierto acá, abierto ahí, no podríamos afirmar cuál es el porcentaje de niños que tiene a lo más 8 años. ¿Por qué? Porque podríamos tener acá 7 niños con 8 años. En el otro intervalo. ¿Está claro, Fernanda? Sí, gracias. ¿Ve que ya reconozco la voz? Ya, vamos a la 10. La tabla junta muestra la distribución de estatura de un grupo de 36 personas. Se sabe que el 75% mide menos de 1,70. El 75%, por lo tanto, menos de 1,70. Por lo tanto, podemos encontrar, son 36. 36. ¿Cuál es el 75%? 3/4 de 36, ¿cierto? 9 por 3, 27. Por lo tanto, en este grupo, hasta acá, debo tener 27. Con eso encontramos X. ¿Por qué? Porque llevo 16, acá debo tener 11, para que llegue a 27. Como son 36 en total, acá llevo 27, más 4 son 31, por lo tanto acá deben haber 5. Para que sumen todos los 36. ¿Bien? Entonces ahora me preguntan, ¿cuál es el intervalo modal? El intervalo modal es específicamente de 1,60 a 1,70. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos entonces. 11. ¿Por qué quiero esta parte de estadística? Voy a ser muy exhaustivo durante el día de hoy con respecto a esta parte de estadística, porque tiene que convertirse en una fortaleza para ustedes. Estadística tiene que, incluso yo he visto personas que prefieren partir con estadística, porque ganan confianza. Porque estadística, probabilidad y combinatoria se tiene que convertir en una fortaleza. Y tener las 15 preguntas correctas. Y con eso ya están dando un salto importante. Entonces, el segundo cuartil. ¿Qué es el segundo cuartil? La mediana. Estamos buscando la mediana. Ya. Tengo unos datos, entonces, ¿qué hacemos? Mayor, menor, que están ordenados. 5 datos. 5 datos. Uno de acá con uno de acá, y me quedan 3 todavía, la mediana está ahí. Arriba, abajo, hasta que llego al medio. No, aquí voy a calcular la frecuencia acumulada y todo, para encontrar después el n más 1 medio. No, sencillo. 3, acá tengo 5, uno de estos datos con uno de estos datos,
me quedan 3 datos que valen 6. Listo. Mediana, 6. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya, fíjense, imagínense que tuviéramos gente que no lo hubiera hecho clase. No entenderían qué estoy haciendo. ¿Bien? Y eso que no hemos visto el promedio por aproximación. ¿Se acuerdan que hacíamos ese cuento de que era, hacíamos un estimado y veíamos las diferencias y después sacábamos el promedio de esas diferencias y con eso ajustábamos? Si lo necesitamos, lo vamos a usar. Tengo datos ahí. El tercer cuartil. ¿Cuántos datos tengo? Lo primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos. N es 11. ¿Qué estamos buscando? El tercer cuartil. Entonces vamos a buscar el dato que sea 3/4 de n más 1. ¿Bien? Entonces, 12, estamos buscando el dato que esté en el 3/4 de 12. 3, buscamos el dato noveno. Noveno. El noveno. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. El tercer cuartil, el noveno dato, es cuarto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. 13. ¿Cuánto se obtiene si se suma el primer cuartil con el tercer cuartil del conjunto de estos datos? ¡Guácala! A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 datos. Pero por lo menos ya el n más 1 es 16. División exacta. Entonces, n más 1 es 16 y vamos a buscar el primero, es decir, tenemos que buscar el dato que esté en la cuarta posición y el otro que vamos a buscar es el 3/4. El tercero, tercero. El 3/4 de 16 es 4, es 12. Entonces tenemos que buscar el dato cuarto y el dato 12. ¿Bien? Entonces, primer cuartil, cuartil número 1, ¿cuánto vale? Es el cuarto. Veamos los negativos. 1, 2, 3, cuarto. El 0. ¿Bien? Luego voy en el cuarto. Tengo que llegar al 12. Perfecto. Vamos viendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este era el 12. Entonces, el cuartil 3 es 9. Y me parece que llegamos hasta acá. Ya se me fue la hora. Volveremos en breve instante. Vamos a comercial. ¿Listo? Chao chicos, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe.